del día jueves. Vamos a poner en las manos de Dios el día que el Señor nos regala. Vamos a darle gracias por tantas maravillas que nos concedes a diario. Gracias, Padre bueno, por el don de la vida. Gracias, Señor, por darnos la salud, por darnos el clarear del nuevo día, la luz, la noche, por permitirnos también descansar. Ponemos en sus manos las labores que realizamos a diario, lo que hoy vamos a hacer. Ponemos en las manos del Señor también cada una de nuestras actividades, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Que sea Él quien guíe nuestros pasos, quien guíe nuestro camino y nos permita darle gloria con cada una de nuestras acciones. Que María Santísima sea nuestra protectora, que ella siempre sea nuestro estímulo, la madre que nos llena de cariño, la madre que nos llena de ternura, que ella nos tome de la mano y nos lleve al encuentro de su Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, en estos días hemos sido testigos, si escuchamos noticias, de un suicidio lamentable. Toda pérdida de la vida es lamentable cuando no es fruto de una muerte natural. Todos sabemos que tenemos que morir. Todos tenemos que recordar que vamos a morir. Pero cuando se habla de un suicidio, que alguien se quita la vida, se arrebata la vida, que es el don más grande que nos ha dado Dios para administrarlo, para cuidarlo. La vida tiene sus altibajos, cada uno en esa experiencia de vivir la vida. Tenemos momentos bellísimos, alegres, que queremos eternizarlos, inclusive los momentos cargados de amor. Pero también hay momentos difíciles, oscuros, que no queremos eternizarlos. Queremos desaparecer cuando nos visita la oscuridad, el fracaso, la tristeza. Y por eso hay que aprender a sortear todos los momentos de la vida y saber administrar la vida que se nos ha dado como un don, como un regalo. Nadie es dueño absoluto de la vida para decir de manera deliberada: yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. No podemos ser groseros, prepotentes. La vida es un don maravilloso, lindísimo, y se nos ha dado ese don. El dueño absoluto de la vida es Dios. Y nos encontramos con noticias muy fuertes. A mí me ha impactado la noticia del suicidio de un sacerdote, de un hermano sacerdote.
y yo creo que el mundo entero está conmovido, pero poco se hace alusión a estos casos, a estos hechos. O sea, escuchamos la noticia, nos quedamos un poco preocupados, paralizados, pero pocos nos atrevemos a hablar. Yo quisiera hablar de la muerte, del suicidio del padre italiano, un padre muy joven, de apenas 35 años, sacerdote, el padre Matteo Balzano, un joven sacerdote como muchos de nosotros, con su comunidad, párroco, con toda la ilusión de servir a su pueblo, muy querido por la gente, apreciado, tratable, cercano, siempre los mejores comentarios de la comunidad sobre el padre Mateo. Inclusive hacía poco, el día anterior, como que estaba preparando un pequeño bingo para la comunidad. Era un hombre muy activo en obras con su comunidad. El padre Mateo nunca había mostrado, digamos, indicios de sufrimiento en su vida, de dolor, de cosas que le estuvieran oprimiendo, llevando a estas circunstancias de quitarse la vida. O sea, la gente cercana que iba a la misa del padre Mateo, pues no había visto señas, signos de sufrimiento en él. Sin embargo, alguna feligres sí decía que en una de sus homilías había dicho que nadie sabe el infierno que cada persona lleva por dentro, el sufrimiento que cada persona lleva por dentro, en una de las reflexiones, como atando caos. El padre Mateo Balzano hacía parte de la diócesis de Novara, en Italia. Estaba en una pequeña comunidad, en una pequeña localidad de Canovio, de la región del Piamonte, la región italiana, y pues la gente se sorprendió que no había madrugado a los oficios matutinos, a la Eucaristía de la mañana. Se alarmó la comunidad y luego observan que en la casa que él habitaba, cerca a la parroquia, o sea, la casa cural, pues ahí lo habían encontrado sin vida. Y ya las autoridades pues dieron el reporte de que se trataba de un suicidio de parte del padre Matteo Balzano. Esto no es normal, hermanos, obvio que no es una noticia de todos los días, no es una noticia que la podamos normalizar. Estamos hablando de un sacerdote que predica el valor de la vida, que predica ese cuarto mandamiento, no matar, que predica al Dios de la vida,
el Dios que nos ha dicho en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el Evangelio de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso somos los sacerdotes. Al final, lo que predicamos es la vida. Lo que predicamos es a un Dios de la vida, al Dios de la resurrección. Y sin embargo, muchos de nosotros podemos entrar en juicios severos con las personas que se quitan la vida. Porque somos una sociedad así, ¿no? Somos una sociedad que hacemos críticas y juicios muy fuertes, pero de pronto sin saber realmente el trasfondo de las cosas. Somos una sociedad, hermanos, me disculpan la palabra, muy hipócrita, muy ligeros en el hablar, muy ligeros en hacer juicios, y no miramos que detrás de cada persona hay una vida, hay una historia. Detrás de cada persona, hermanos, hay una lucha, hay sufrimiento también, hay preocupaciones. Y por eso a veces pensamos que algunas personalidades de la sociedad de pronto pensamos que no son humanos, ¿cierto? Que siempre tienen que estar bien. Y en el caso de ellos, los sacerdotes, nosotros los sacerdotes, hay gente que nos consideran seguro como extraterrestres. Como que el sacerdote de pronto no se cansa, como que el sacerdote no siente, como que el sacerdote seguro no tiene un contexto, una vida, una historia. Y somos tan humanos y también tan frágiles como ustedes, hermanos. Como decía un hermano sacerdote cuando uno lo saludaba: ¿qué más, padre? ¿Cómo va? Y siempre le decía a uno: en la lucha, padre, en la lucha. Eso somos nosotros. Siempre estamos en la lucha de todo el mundo. ¿Sí? Por eso es bueno sacar estos temas a flote, hermanos, porque estamos hablando del suicidio de un sacerdote. Y esto lo vemos como, mejor dicho, nos rasgamos las vestiduras y empezamos la crítica, los juicios, ¿cierto? Hagamos un pare ante esas situaciones y pensemos más allá. Hagamos un pare ante esas críticas y miremos un poco de manera más profunda. Hay un libro que a mí me ha enseñado mucho respecto al tema de la muerte, porque son de los temas que como sacerdote me gusta escudriñar bastante, leer, profundizar. La muerte en todas sus variantes, ¿no? Estamos hablando hoy del suicidio de un sacerdote. Esto fue hace poco, el 5 de julio, hermanos. Hace muy poco. Todavía se está ventilando este suicidio del padre Mateo Balzano. Lo han hecho algunas cadenas de noticias, de radio, la revista Semana inclusive. Pero de pronto nosotros como iglesia, como sacerdotes, nos callamos un poco. Nos callamos. La sociedad se calla. Parece que fuera un tema que hay que esconder. Y yo creo que todo lo contrario, hay que hablarlo.
Hay que hablarlo porque la realidad del suicidio pasa por la mente de muchas personas. Y pasa de manera silenciosa. Esa idea de quitarse uno la vida pasa por personas muy ilustres, muy preparadas, que lo tienen todo. Pasa por gente también de bajos recursos. Pasa por todos los estratos sociales, razas. O sea, el tema de la muerte, de quitarse uno la vida, del suicidio, es una idea que sabe rondar en la mente humana, sobre todo cuando pasamos por dificultades, que superan nuestras propias fuerzas. Por eso es tan importante, hermanos, pedirle a Dios que no nos abandone en los momentos de crisis, porque es verdad que hay momentos, hay acontecimientos, hay sucesos en la vida personal de cada uno que son tan fuertes que nos desacomodan emocionalmente y mentalmente, que parece que hay un lapsus, un vacío mental donde uno ni siquiera siente miedo de quitarse la vida. Somos un misterio, somos un gran misterio. Y aquí no valen títulos, aquí no valen reflexiones, y esta persona que tanto nos hablaba, y esta persona que también se miraba, y esta persona tan estudiada, mire que se quitó la vida. Si esto ha pasado en nuestros contextos, miremos el chico que se quitó la vida en este sitio turístico de Salto de Mortiño, era un profesional. Y uno se pregunta qué había en el fondo de ese muchacho. ¿Qué situación estaba viviendo el padre Mateo Balzano? Pues nadie se pregunta eso. Porque no vemos que detrás de un sacerdote, detrás de un profesional, detrás de un psicólogo, los psicólogos que ayudan en los momentos de crisis emocional, también hay un ser humano. Detrás de un padre que se muestra bonachón, fuerte, que es el que custodia a la familia, también ese padre se debilita, se cansa, se llena de tristeza, de miedos. Detrás de una madre, detrás de cualquier personaje, de cualquier ser humano, tengamos el rol que tengamos en la sociedad, somos vulnerables, hermanos, vulnerables. Todo ser humano es vulnerable. Y a veces nos escandalizamos. Parece que el ser humano, porque tenga un liderazgo en una comunidad, en una sociedad, porque tenga cierto poder inclusive, parece que esa persona está blindada ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la crisis. No, todo ser humano es vulnerable, es frágil. La palabra vulnerabilidad viene del latín vulnus, o sea, herida. A nosotros nos hieren muy fácil. El ser humano, por eso tiene que ser capaz de manejar sus emociones, porque hay gente que nos pincha con facilidad cuando nos son desleales, cuando nos fallan, cuando nos son infieles, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos tratan mal, cuando son indiferentes con uno, cuando uno queda en el olvido, en la soledad, pues uno va sintiéndose pinchado. Y el ser humano trata de acumular todas esas cosas. Cuando no nos sentimos importantes para el otro, para los que nos rodean. Y tantas situaciones que vienen a obnubilan nuestra mente, nos meten en una oscuridad, en un túnel,
Y es donde uno se pregunta por qué esta persona decide arrebatar su vida. Bien, pues ese es el tema de hoy, el suicidio de un sacerdote. Hay una mujer escritora que valoro muchísimo, sigo todos sus libros, y ella es colombiana, es una de las mejores poetas y escritoras de Colombia, Piedad Bonet. Ella sufre el suicidio de su hijo y escribe un libro llamado Lo que no tiene nombre. Y ahí explica la realidad del suicidio. Hermanos, describe de una manera única el suicidio de su hijo, la experiencia de una madre que pierde a su hijo, la experiencia del duelo. Y dice algo muy bonito en este libro, El olvido que seremos. Es un libro que he sabido comprar varias veces y lo he regalado a personas pues especiales, porque yo sé que son libros que le abren a uno la mente, el espectro de la vida misma. Y ella dice en su libro que la noticia de que se trató de un suicidio hace que muchos bajen la voz. Cuando hay una noticia que se trata de un suicidio, hacen que muchos bajen la voz. O sea, como que nadie quiere hablar. Como si estuvieran oyendo hablar de un delito o de un pecado. Porque nos quedamos en eso, somos una sociedad muy moralista. No hablemos del suicidio, de esa noticia, porque parece que estamos hablando de un delito o de un pecado. Y nos quedamos solamente en esa calificación moral. Y no vamos, oiga, ¿por qué? ¿Qué había detrás de este muchacho, detrás de esta joven que se quitó la vida? Que los papás se pregunten, ¿qué me faltó a mí? Lograr que mi hijo, mi hija abriera más el corazón. De pronto me faltó proporcionar más tiempo, más diálogo con mi hijo, con mi hija que se quitó la vida. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando hay una noticia de suicidio, bajamos la voz. Parece que es algo, que es un delito, un pecado. Piedad Bonet casi que justifica la muerte de su hijo. Dice, ante un dolor fuerte, ante la soledad, su hijo se encontraba estudiando en la Universidad de Estados Unidos, en Columbia, en Estados Unidos, y él se tira de un balcón, se mata. Pero ella en su libro trata de justificar la muerte de su hijo y de comprender la muerte de su hijo. Porque esto es lo que hay que buscar muchas veces, ir a la parte humana, ¿cierto? ¿Qué estaría pasando mi hijo? ¿Por qué dolor? ¿En qué fallé yo como madre? ¿Qué me faltó? El obispo de Mateo Balzano estaría preguntándose, yo creo que estará preguntándose el clero, sus compañeros sacerdotes, ¿qué pasaría con Mateo? ¿Qué me faltó a mí como sacerdote hacer? Una visita. A veces los sacerdotes no tenemos la cercanía con otros sacerdotes, la hermandad. Esto custodia más la vida. De pronto hay obispos que se desentienden mucho de los sacerdotes, no visitan a sus sacerdotes, que son el corazón y los ojos del obispo, los sacerdotes. Una visita constante, una llamada, cómo te encuentras, cómo vas, cómo te sientes. Esto es importante, hermanos. La misma comunidad a la que pertenece el sacerdote. Oiga, en lugar de dar tanto palo al cura del pueblo,
acérquense un poco, no somos extraterrestres. Padre, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha estado nuestro pueblo? Venga, lo invitamos a un café con nuestra familia, a hablar un poco de la vida. Oiga, pero solamente es para ocupar al cura, para ocupar al padre, ¿cierto? Unas exequias, una unción de enfermos, padre para acá, padre para allá. Y el padre tiene que reventar para todo. Una bendición aquí, una bendición allá. Acompáñenos a un acto. Venga padre para acá. Y ahí estamos. Atender gente que se encuentra mal en nuestro despacho. Gente que ha perdido su hijo, su hija. Atendemos gente que ha perdido su hogar, que ha peleado con su esposa, con su familia, con su esposo. ¿Y en qué momento ustedes piensan al sacerdote como ser humano, que necesita también una conversa natural? Ya no hablar de problemas, sino de la vida. Padre, ¿cómo estás? Padre, cuéntenos de dónde eres. Bueno, las cosas humanas que hay que hablar. ¿Cómo te sientes en nuestro pueblo? Está amañado. Estas cosas se van perdiendo porque no vemos al sacerdote como un ser humano, de acercarnos más desarmados, ¿cierto? A veces acostumbramos a ver las personas solamente en su rol, Entonces utilizo las personas para un servicio. Hágame esto, venga para acá, venga para allá. Y cuando yo siento a las personas hablar humanamente. Y por eso no logramos entrar en la vida del otro. No logramos entrar en la vida del otro. ¿Por qué? Porque somos personas que nos cuesta trascender en los diálogos. Buscamos a los demás solamente por favores. Tenemos que ser más humanos, ¿sí? Esto es necesario. Estos días le he echado muchísima cabeza a la muerte del padre Mateo. De verdad que muy pocas veces sucede esto, que un sacerdote se quite la vida. Pero luego decía, es bueno que estas cosas sucedan. ¿En qué sentido? Para que nosotros descubramos en el siglo XXI que los sacerdotes y que las personas que ocupan un rol en la sociedad no son máquinas, somos humanos ante todo. Y también nos cansamos, también nos desanimamos, emocionalmente también nos venimos abajo. Hay días que no nos queremos levantar, no queremos hacer nada, no queremos atender a nadie. Es importante que sucedan estas cosas para darnos cuenta que tenemos que tratarnos con más humanismo en casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Hace poco, don Luis estuvo enfermo. Oye, nos preocupaba. Nosotros no podemos caer como máquinas. Siempre nuestro locutor, el que está pendiente del máster, hubo unos días que no estuvo con nosotros. Y yo preguntaba, ¿qué pasa con don Luis? ¿Dónde está? Que está en el hospital, que está enfermo. Porque siempre me lo encuentro todos los días acá. Y lo empieza a echar uno de menos. Y empiezo a preguntar, ¿y cómo amaneció hoy? ¿Cómo sigue? ¿Y cuándo vuelve? No hay que acostumbrarnos a las ausencias. Cuando un padre no está, cuando un periodista no está o no nos habló hoy, cuando una persona ya no aparece, tenemos que preguntarnos, ¿qué será? ¿Dónde estará? ¿Se habrá enfermado? ¿Qué tiene? Tenemos que ser más humanos, no ser indiferentes, hermanos. Bueno, quería traer esta charla sobre la muerte del padre Mateo Balzano para que todos reflexionemos en nuestro tiempo. Somos una sociedad muy acelerada, somos una sociedad que nos falta entrar
con un espíritu más humanista en el trato con el otro. Somos una sociedad de muchos silencios y de mucha indiferencia. Tenemos que buscar encontrarnos más como personas, como seres humanos, afianzarnos en el afecto, para que nuestras emociones sean más fuertes ante las tribulaciones de la vida, sabernos amar como hermanos. Todas estas cosas suceden, hermanos, porque no comunicamos, porque no hablamos, porque no generamos espacios de diálogo en nuestras empresas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Sentémonos también a hablar con las personas que nos colaboran. ¿Cuántas de las personas que nos colaboran guardan silencio ante su jefe, ante su director, ante su patrón, como lo quiera llamar? Porque tienen miedo de abrir el corazón, tienen miedo de hablar, tienen miedo de decir. Tenemos que empezar a manifestar las situaciones que estemos viviendo. Estamos hechos para la vida. Habrán situaciones difíciles, pero todas tienen solución. Todas, hermanos. Uno a veces se ahoga ante un problema y guarda silencio, y uno es como una represa, uno va guardando, hasta que algún día eso revienta, y por eso llegan estos momentos del suicidio, hermanos. No represemos situaciones difíciles, compartámosla, hablemos con personas que nos generen confianza, ¿no? Las situaciones personales no se pueden hablar con todo el mundo. Busquemos las personas idóneas para que nos den luz en nuestros momentos de oscuridad. Amemos la vida y oremos por las personas que han tomado la decisión de suicidarse. No las culpemos, no las metamos dentro de un juicio moral. Vea, solamente Dios es el único capaz de escudriñar los corazones de cada uno de nosotros, de lo que hay en el fondo de cada persona. Dejémosle eso a Dios, y Dios en su infinita misericordia sabrá entender estos acontecimientos de suicidios en la humanidad. A nosotros nos queda una responsabilidad, lo que no hicimos por esas personas que se quitaron la vida. Eso sí, más bien hagámonos el juicio nosotros como sociedad. Cuando una persona se quita la vida, los del entorno se tienen que preguntar: lo que no hice yo, lo que me faltó a mí, quizás más cercanía, quizás más hermandad, quizás más amor, quizás más afecto, quizás más comprensión, quizás me faltó más tiempo para esa persona. No juzguemos a los que en algún momento de la vida deciden quitarse la vida, porque solo Dios sabe lo que hay en el fondo de su corazón, de su intención. Él es el único que puede escudriñar lo más profundo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma. Los invito, como sacerdote, a través de este programa Razón y Fe con el Padre Robinson, los invito a que fortalezcamos más nuestra oración, estemos siempre unidos a Cristo, que es nuestra luz, y que nos miremos todos como hermanos, valoremos la vida y que sea Dios el que disponga de nuestra vida y no nosotros. Pero oramos por tantas personas, oramos por el Padre Mateo Balzano, para que Dios tenga misericordia de él y mire todas sus obras buenas que hizo como sacerdote. Dios los bendiga a todos. Razón y Fe con el Padre Robinson.